Hola, soy Gabriela Roldán y te doy la bienvenida a este podcast diferente y en grande. Comencemos con unas preguntas el día de hoy en torno a la felicidad. ¿Sientes que no eres lo suficientemente feliz? ¿O estás en la búsqueda de tu felicidad? ¿O te has preguntado si hay otras formas de ser feliz? Bueno, yo solía hacerme las dos primeras preguntas sobre todo, pero de una terrible, y definitivamente debo decirlo, terrible manera, que era en forma de afirmaciones. No solo lo preguntaba, me lo afirmaba. Y creía y me decía, estoy buscando mi felicidad, o estoy buscando ser feliz, o no soy tan feliz como quisiera. Y recuerda que esto es peligroso, este tipo de afirmaciones, porque lo que crees es lo que creas. Así que ya te imaginarás lo que estaba yo creando. Así es, más infelicidad. Pero comenzaron a llegar increíbles respuestas a mí y por lo tanto también maravillosos cambios en mi vida cuando me hice preguntas diferentes, cuando cambié varias de mis creencias sobre la felicidad. Y para resumir todo eso, que mira que me ha llevado bastante tiempo viviéndolo, reflexionándolo, desaprendiendo, aprendiendo y reaprendiendo sobre esto. Y quiero compartírtelo hoy solo en 10 puntos. En 10 puntos compartirte lo que me ayudó a asumir la felicidad como el camino y no como el fin o el objetivo, sino la felicidad como tu camino. Comenzamos con el primer punto. Sé brillante, sé precioso, sé talentoso y fabuloso, porque ya lo eres. Simple y sencillamente porque ya eres todo esto. Solo deja que salga, deja que eso grandioso que ya eres se exprese, deja que crezca y deja que evolucione. Recuerdo que durante todo un año, si no es que más de un año, llegué a sentirme totalmente perdida. Y en muchas ocasiones deprimida. Y ya había tenido, pues, sí, maravillosos logros, crecimiento, sobre todo en la parte profesional. Y llegué a esta encrucijada, punto, etapa, donde, bueno, mi realidad era estar perdida. ¿Para qué y hacia dónde voy? ¿No? Que son las dos circunstancias más terribles que nos pueden pasar desde mi punto de vista. No saber para qué estamos acá y creo que peor aún, no saber hacia dónde vamos. Bueno, me encontré más bien durante más de un año en esa situación. Y eso comenzó a generarme el estar en contra de algunas de las personas más cercanas a mí. Pero sobre todo era enfocarme en sus defectos, estar en contra de sus hábitos o sus creencias. Y mi enfoque, por lo tanto, mi energía, estaba en otras personas. Hasta que entendí que era porque no estaba concentrada en mí, era porque no estaba enfocada en ser mi mejor versión, creciendo y sirviendo con ese mayor potencial. Y las palabras de John F. Kennedy me ayudan a resumirte este primer punto. Y dice que la definición de la felicidad es el uso completo de tus poderes en la línea de la excelencia. Y creo absolutamente en ello. En el momento que no estás poniendo, expresando, sacando al mundo, y el mundo puede ser tu familia, tus amigos, tus colaboradores, tus compañeros de trabajo, tu comunidad, en el momento que no estás allá afuera con el uso completo de tus maravillosos poderes y tu maravillosa capacidad y tus habilidades, cuando no estás en ese uso completo, cuando no les permites salir a la luz, expresarse y evolucionar a esos poderes que ya tienes, entonces es cuando eres infeliz. Yo era infeliz precisamente por no poner ese uso completo de mis poderes
para mi propio crecimiento primeramente y para el servicio de las demás personas. Así que ese es nuestro punto número 1 y es el que quiero compartirte el día de hoy. Uno de los 10 que me ayudaron a asumir la felicidad como el camino y no como el fin. Punto número 2. Sé tú. Por favor, sé tú. Por favor, no intentes encajar. Y me explico de la siguiente forma. Encajar en la relación de pareja, por ejemplo, dejando de ser tú. Apagando tu voz, tus ideas, tu creatividad, tu genialidad. Dejando de ser tú por creer que es una forma de encajar. Por favor, no intentes encajar en el trabajo si encajar se trata de dejar de ser tú, de acallar tus propuestas, tus inquietudes. No intentes encajar dejando de ser tú. Y no intentes encajar en las organizaciones que participas pasando por alto o atropellando tus valores, tus ideales, tus convicciones, tu visión de vida, esa visión del futuro maravilloso que quieres para ti y para los demás. Sé tú, sé maravillosa y absolutamente tú. Sé libre. Que tu libertad sea un acto de revolución. Que sea tu libertad un acto de innovación. Y para ser libre, sé tú. Y para ser tú, sí, es importante que te conozcas. Y ya hablaremos en otro episodio sobre ese tema. Pero por hoy llévate esto. Sé tú. Sé libre, sé tú. Punto número 3. Enfócate en tu visión valiente. ¿Hacia dónde vas y por qué vas? Pero más importante, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde vas en tu vida personal, profesional, del negocio, del trabajo, de tu educación, de la casa, la ciudad o el país donde quieres vivir? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas los próximos 3 o 5 años de tu vida? Bueno, con esa claridad que tengas, con una visión diferente y en grande, con una visión valiente, que por ahí lo hablamos en el podcast y lo seguiremos mencionando, que esa visión valiente es libre de miedos de otros, libre de creencias de otros que te mantienen pensando, imaginando y actuando en pequeño. Eso es una visión valiente. Y otras tantas de las descripciones que por ahí en un podcast anterior a este te invito a buscarlo y escuchar a qué me refiero con esta visión valiente. Pero mira que casi en cada episodio me escucharás reafirmándote esto de la visión valiente. Así que punto número 3, enfócate en tu visión valiente. Y aquí pudieras preguntarte, bueno, ¿y no me enfoco mejor en mi propósito de vida? Sí, pero también, como recordarás, y si no, te invito a escuchar los episodios anteriores donde les comparto lo que más me ha ayudado a mí. Sí, en cierta forma y en cierta etapa fue el definir y tener claro mi propósito de vida, pero lo que hizo un cambio como de la noche al día en todos los ámbitos, aspectos o áreas de mi vida fue tener una visión clara de hacia dónde voy los próximos 3 y 5 años de mi vida. Y cuando transcurran esos 3 y 5 años de tu vida, tendrás y construirás otra nueva visión valiente. Y ahí es donde te invito a enfocarte. Punto número 4, que me ayudó a hacer de la felicidad el camino y no el fin. Punto número 4 es crece, desarróllate. Las personas que nos sentimos realmente vivas somos las personas que crecemos y servimos. Constrúyete en cada una de las áreas. Desaprende y aprende, reaprende. Siempre mantén, de cierta forma, y vamos a usar esta metáfora de la taza, tu taza del conocimiento un tanto vacía, para que dejes entrar esas nuevas ideas, propuestas, las reflexiones y veas cuál de ellas van con tus valores
y, ¿por qué no?, reconstruirte. Fórmate. En inglés hay una frase que dice, leaders are readers. Lee. El conocimiento es maravilloso. Son puertas increíblemente que se te abren hacia las más maravillosas dimensiones, espacios, lugares, personas, ideas. Cuando te instruyes, cuando estudias, cuando te abres al conocimiento. Y acá me apoyo de Albert Einstein, cuando esta frase que se le atribuye a él dijo, no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento con el que los creamos. Y la única forma de cambiar esas creencias o ese sistema de creencias que te trajo los malos resultados que tienes al día de hoy es evolucionándolas, cambiándolas, creciendo. Por eso mi punto número 4 es crece. Punto número 5. Conviértete en la encarnación de lo que buscas. Y esta frase cambió por completo mi manera de asumir incluso el tema del éxito, que ahorita te comparto el punto sobre eso. Porque estaba muy en este ciclo de primero hay que tener, ¿no? Más que hacer, creo que primero era el aspecto de hay que tener, ¿no? Y en torno al éxito. Cuando en realidad el primer paso es ser. Y cuando estamos concentrados en esta parte del ser, es importante que te conviertas en eso que quieres construir, tener o hacer. Es decir, conviértete en la encarnación de lo que buscas. Te comparto algunas experiencias que he tenido en torno a esto de cómo convertirte en esa encarnación de lo que buscas. En la parte política, y esto creo que es la segunda vez que lo comparto de manera abierta, así que me encanta plantearlo aquí en el podcast con todos ustedes. Cuando participé en mi etapa de mi vida activamente en la política, sobre todo cuando asumí la responsabilidad como candidata a la alcaldía de la ciudad de Tijuana, recuerdo que antes que existiera tan siquiera esa posibilidad en mi cabeza, lo que existió en un momento fue la visualización de mí dando, más que discursos, atreviéndome a decir lo que se tenía que decir, ¿no? Me imaginé, me llegó a pasar que estaba en el baño cuando salía de bañarme o mientras me arreglaba frente al tocador en mi cuarto. Comenzaba apenas este periodo de el acercarse las precampañas y para nada estaba en mi entorno en ese momento la idea o la inquietud de participar de esta manera, ¿no? Como candidata a la alcaldía. Lo que estaba fuertemente en mi interior era esas ganas de ¿por qué no decimos lo que se tiene que decir? ¿Por qué no nos atrevemos a ser disruptivos? ¿Por qué siempre esas formas de lo políticamente correcto? Entonces yo aquí en mi imaginación y en mi visualización me ponía a pensar y a imaginar cómo era esa persona que como candidata a la alcaldía en mi visión de hablar de una manera valiente, innovadora, diferente, ¿cómo sería esa persona, no? Empezar a encarnarla de cierta forma. Pues bueno, para hacer muy corta esta historia, lo que quiero decirte es que fue como algo casi mágico, que eso que en algún momento en el espejo de mi baño y en el espejo de mi cuarto
llegué a verme, visualizarme y casi actuarlo ahí en eso que tanto me moría de ganas de decirle a las personas, de decirle a quienes están en la política, a quienes están en la función pública, todo eso que en ese momento lo pensaba, incluso lo decía, frente al espejo. Pasaron las semanas, no recuerdo exactamente cuánto, pero sí semanas, y de repente ya estaba como una opción para ser precandidata a la alcaldía de una de las 5 ciudades más importantes de México. Y ya podrás tal vez imaginarte mi emoción, no sé, una serie de pensamientos y sentimientos increíbles al recordar que estaba frente a los espejos diciéndome, imaginando todas estas cosas y que tuve la oportunidad de cumplirlo, de hacerlo, pero me convertí en esa encarnación de lo que buscaba. Algo que reflexioné y entendí al paso de casi 2 años después de esa experiencia es que me quedé muy corta en mi visualización. Solo me quedé en la fase de expresar todo esto, de poner ahí afuera en ese plano terreno político algo desde mi punto de vista y mi perspectiva diferente. Pero no lo visualicé más allá, como ganar la candidatura. Bueno, esa fue una experiencia en cuanto a esto de conviértete en la encarnación de lo que buscas. Y en otro espacio o en otro aspecto de mi vida donde he aplicado esto que hoy sé, hoy lo puedo definir como este punto que te comparto, fue cuando me visualicé hablando, exponiendo e incluso debatiendo ideas sobre la sostenibilidad empresarial, sobre cómo poder utilizar la fuerza del mercado para crear mejores realidades sociales y ambientales y todo este tema que me encanta, me fascina y que ya hablaremos más de eso en este podcast. Pero yo me llegué a visualizar y ahí ya me preguntaba cómo piensa, se conduce una persona que habla de estos temas frente a tomadores de decisiones de un centro empresarial. Entonces, estaba en esta ruta de convertirme en esa encarnación de lo que buscaba. ¿Y qué crees? Pues pasando el tiempo, lo logré. Me vi, estaba frente a esos empresarios y empresarias, tomadores de decisiones, hablando y exponiendo de estos temas, de la sostenibilidad empresarial, del impacto social, ambiental y económico en el sector empresarial. Y otra que puedo platicarte en el plano profesional es cuando me visualizaba liderando proyectos u organizaciones con estos temas de impacto social y ambiental. Y bueno, sucedió también, ¿no? Sucedió por ahí 3 direcciones, siempre con retos y oportunidades, pero todo esto te lo comparto para darme a entender más con este quinto punto de conviértete en la encarnación de lo que buscas. Ser, después hacer, para entonces tener. Y aquí quiero completar con las palabras de Abraham Maslow, que me fascinan, algo fuertes, duras, tal vez para nuestro ego, pero súper importantes para reflexionarlas. Si planeas ser algo menos de lo que eres capaz, probablemente serás infeliz todos los días de tu vida. No planees ser algo menos de lo que eres capaz, porque eres capaz de eso que ahorita estás pensando, imaginando, emocionándote al visualizarlo, eres capaz, eres poderoso y grandioso para lograrlo. El primer paso es que lo creas, que creas en ti. Ahora,
Sexto punto de estos 10 que hoy te estoy compartiendo, que me ayudaron a asumir la felicidad como camino más que como el fin. Sexto punto es: haz de los problemas tus grandiosas oportunidades. Esto, por supuesto, tiene que ver con las creencias. Si tienes una creencia de que las cosas solo te pasan a ti y solo los problemas te envuelven, pues entonces eso es lo que vas a tener, más problemas. Pero si estás convencido que las cosas no te pasan a ti, suceden para ti, para que seas tu mejor versión, para que aprendas, para que crezcas, para que reflexiones, para que construyas eso maravilloso que quieres, entonces sí vas a hacer de los problemas tus grandes oportunidades, porque lo son. Y de hecho te invitaría a que te deshicieras de la palabra problemas y los asumas como desafíos y oportunidades, sobre todo oportunidades. Recuerda que las cosas no te pasan a ti, suceden para ti. Punto número 7, esta también buenísima y como todas las que ahorita te he compartido, difíciles en su momento de cambiar las creencias equivocadas para que éstas entraran y se formaran como un hábito y estilo de vida para mí. Y este punto número 7 es: haz del sufrimiento tu terreno fértil. ¿Por qué hacer del sufrimiento tu terreno fértil? Porque te lleva a cuestionarte, a trabajar en ti, a ser tu mejor versión. Te lleva a construirte de una manera diferente, mejor. Y una de las partes que más me gusta es que ese sufrimiento que es tu terreno fértil, es fértil para que puedas crear aquello, idea, movimiento, producto, negocio, no lo sé. Ahora sí que tu imaginación va a producir las más increíbles cosas que de ese sufrimiento vas a encontrar cómo ayudar a otros. Tu historia, o vamos a decir tu sufrimiento, de esa etapa o de ese momento, porque va a pasar, seguro va a pasar, porque recuerda que las cosas pasan o suceden para ti. Y en esta ocasión puede ser para crear algo que ayude a los demás a partir de esa circunstancia o esa situación que tú ya viviste o que estás viviendo, y que en ese o en este momento de dolor o de sufrimiento puedes desarrollar la más increíble empatía por los demás que puedan estar pasando lo mismo que tú. Y cuando vayas redescubriendo, reaprendiendo y conociendo y teniendo con mucha conciencia los pasos que vas siguiendo para superar esa situación, vas a poder compartirlos con los demás. Vas a crear esa estrategia, esas herramientas, esa conversación, ese producto, ese servicio para ayudar a los demás. Haz del sufrimiento tu terreno fértil. Bueno, punto número 8. Hoy aquí vamos a hablar de un personaje, de un ser humano, de una persona maravillosa que me encanta, que admiro. El punto número 8 es: perdona. Así es. De los 10 puntos que estamos hablando hoy y reflexionando para hacer de la felicidad el camino, el punto 8 es: perdona. Y del personaje del que te menciono o hago referencia es Nelson Mandela, que me falta aún profundizar más en su biografía, y lo haré y estaré compartiéndoles por acá en este podcast mis reflexiones y experiencias, sobre todo de lo que ahí aprenda y aplique y conozca
compartírselos acá en el podcast. Y una de las frases en torno al perdón, o varias de estas palabras que se asumen, palabras de Nelson Mandela constantemente por todos los medios y redes. Una que me encanta es: el resentimiento es como beber veneno y esperar que éste mate a tus enemigos. En pocas palabras, tener resentimiento o rencor o este odio es como estar bebiendo veneno, ¿no? La afectación es para nosotros mismos, es para ti. Y Nelson Mandela también llegó a decir que el perdón libera el alma. Así que aquí hablamos en este podcast de ser libres, absolutamente libres. Entonces, un paso importante a dar para ser libre es perdonar, para que liberes tu alma. Dice, el perdón libera el alma y hace desaparecer el miedo. Hay una frase a manera de reflexión que tuvo Nelson Mandela cuando salió de prisión. Por ahí recordarás que estuvo casi 30 años en prisión. Y esta reflexión que se menciona me encanta. Dice, para sí mismo, ¿no? Que se hizo para sí mismo. Dice, Nelson, mientras estabas en prisión eras libre. Ahora que eres libre, no te conviertas en su prisionero. Me encanta, ¿saben? Me encanta esta frase porque cuando reflexiona Nelson Mandela sobre o se asume y se dice que él era libre estando en prisión, la manera en que yo reflexiono esto y que también de manera constante me encanta compartírselos en estos episodios del podcast es: nadie puede quitarte la libertad de pensar, de imaginar, de soñar, de controlarte a ti mismo. Entonces, cuando escucho esas palabras sobre la reflexión de Nelson Mandela, me hace pensar en eso, que aunque estaba tras rejas o paredes, era libre porque era libre de pensar y de construirse a sí mismo. Y cuando mencionan que, bueno, ahora que eres libre de manera física, ¿no? Se refieren, no te conviertas en su prisionero, es decir, que no vaya arrastrando ese resentimiento y ese odio, porque entonces será como seguir tras las rejas. Me encanta estas reflexiones a partir de la vida de Nelson Mandela. Punto número 9. Vive el éxito de una manera diferente. Por ahí también en otros podcasts hemos abordado estos temas del éxito, de las creencias en torno al éxito. Y las palabras de Earl Nightingale, de verdad deseo que las hagas tuyas, que las reflexiones, que te las lleves ahí durante el día, cuando dice que el éxito es la realización progresiva de una meta o ideal digno. Y esto para mí es, y te lo comparto, que mientras tengas clara tu meta o propósito digno de ti y te encuentres de manera constante y progresiva avanzando hacia ello, tú ya eres una persona exitosa. De repente asumimos el éxito como necesito primero estar ahí en la cima de la montaña o tener X, Y, Z de objetos, cuando en realidad es esto, es la realización progresiva de esa meta o ideal digno de ti. Y bueno, yo, al igual que pues muchas personas, creía que esto del éxito era primero a través del hacer y sobre todo del tener. Pero como lo comentábamos al principio del podcast, es enfocarte en el ser, ¿no? Pensar y creer, ser como la persona que quieres convertirte. Y aquí unas preguntas que te pueden ayudar bastante es
en esa mejor versión que quieres convertirte. No sé, vamos a imaginar que tal vez quieres ser, no sé, piloto, escritora, gobernadora, no sé, quieres ser un ingeniero de la NASA, no sé, lo que tú desees ser. Quieres ser un magnífico jardinero, una fantástica florista, no lo sé. Lo maravilloso que tú desees ser y en eso que quieras o quieres convertirte, comienza por también preguntarte, ¿cómo piensa esa persona exitosa que quiero ser? Por ejemplo, te comparto, ¿no? Dentro de mi proyecto de vida y mi visión valiente está el ser conferencista internacional. Y constantemente me hago preguntas como estas, ¿no? ¿Cómo piensa una conferencista internacional? ¿Cuáles son los pensamientos que normalmente le gobiernan hacia esos pasos de éxito? ¿No? ¿Cuáles son las creencias de una grandiosa conferencista internacional? O también me pregunto, ¿cómo actúa ante los retos una exitosa conferencista internacional? ¿Qué lee una exitosa conferencista internacional? ¿Cómo se prepara? Ahora, tú utilizas estas preguntas para eso que imaginas, que visualizas en lo que quieres ser, en lo que quieres convertirte, lo que tú desees. ¿Cómo piensa esa persona? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cómo actúa ante los retos? ¿Qué lee? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se expresa? ¿Qué expresa? Bueno, punto número 10. Crea armonía en tu trabajo y tu vida personal. Seguro la frase que más has escuchado, que igual yo me incluyo de que constantemente escuchaba esto de el balance, ¿no? O el equilibrio. Equilibrar tu trabajo con tu vida personal o tu empresa, negocio con tu familia. Y para mí fue felicidad, precisamente, cuando asumí, en lugar de esta parte o palabra o concepto de equilibrio, la armonía. Porque fue como para mí el no tener que decidir como a qué le doy más peso o no, o tiempo, importancia, sino cómo armonizo, ¿no? ¿Cómo hago de dos uno? Y eso me ayudó enormemente, enormemente al visualizar y al actuar dentro de estos espacios de mi vida profesional, de negocio, con mi vida personal, familiar, con amigos, etc. Entonces, crea armonía. Y un bonus, aquí vamos con un punto número 11. Vamos por el bonus aquí en el podcast. Y estas palabras son del poeta Rumi y me encantan también. El bonus, ese punto número 11 que hoy quiero compartirte como extra de eso que me ha ayudado a asumir la felicidad como camino, como estilo de vida, en lugar de un pesado, obsesionado objetivo o meta, sino el camino. Bueno, el punto número 11 que hoy te comparto va a ser con las palabras del poeta Rumi y es el entrégate. Y Rumi dice, arriésgalo todo por amor si verdaderamente eres un ser humano. Si no, márchate de esta reunión. Las medias tintas no alcanzan la majestuosidad. ¿Y sabes por qué me encanta? Porque para mí habla de entrega. Y cuando habla de un arriésgalo todo, bueno, con todo mi sistema de creencias, yo lo asumo, claro, un riesgo, pero un riesgo medido, un riesgo inteligente, un riesgo consciente, pero finalmente con una entrega total, ¿no? Donde con esta armonía que hablábamos, donde está tu visión de vida,
donde está tu propósito, donde está lo que te apasiona, entrégate. Entrégate con eso y para eso. Y cuando cierra Rubin con las palabras de las medias tintas no alcanzan la majestuosidad, también me recuerda a los primeros puntos que hablábamos en este podcast, de que si no estás en esa entrega total de tus poderes, en tu máximo potencial y expresión de eso grandioso y maravilloso que eres, pues en primera, sabemos que no seremos felices o no serás feliz, al menos no como un camino y estilo de vida. Pero aquí Rumi nos dice que no alcanzarás esa majestuosidad si no tienes esa entrega. Y para mí la palabra majestuosidad en este contexto es esa expresión, ¿no? Es esa expresión de ti en tu mayor esplendor del grandioso ser humano que eres, creativo, innovador, buscando el progreso y la calidad de vida. Que de acá es de lo que hablamos y de lo que se trata este podcast. Por eso el nombre, Diferente y en Grande. Pues estos fueron los 11 puntos que finalmente por ahí quise agregar este extra, que tenía muchas ganas de compartirte, porque me ha tomado y sigo en ello. Y sigo en ello porque al final, si es un estilo de vida, pues siempre será una constante estos puntos que hoy los resumí de esa forma. Pero sí costaron momentos, etapas, horas para llegar a esa reflexión y esa creencia y ese estilo de vida. Pues sí costó o me costó momentos de estrés, frustración, decepción, depresión, ansiedad. Pero ha valido la pena. Y el camino que hasta ahora he recorrido con todos esos desafíos que han sido oportunidades, entiendo que son los que hoy me permiten estar aquí contigo a través de este podcast para poder compartírtelos, deseando con todo mi corazón, con todo mi ser, que te ayuden y que te sirvan a ti también. Bueno, recuerda dejarme por favor tus comentarios abajo de este video para conocer cómo esta información te ha ayudado y que me compartas qué otros temas te gustaría escuchar aquí en este podcast. Y si quieres ser de los primeros en enterarte de los nuevos episodios, recuerda darle clic a la campanita y suscribirte al canal. Y sígueme también en mi cuenta de Instagram. Y por favor, sigue avanzando.